Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Kevin Sebastián Cuyes López, estudiante de Ingeniería en Alimentos, en este caso, pues para la materia cromatografía, para la tarea 4. Entonces, pues vamos a hablar como tal de la cromatografía iónica, en donde es un proceso que permite la separación de iones y moléculas polares basados en las propiedades de carga de las moléculas, en donde este puede ser usado en cualquier tipo de molécula cargada, incluyendo proteínas grandes, nucleótidos, aminoácidos pequeños como tal. La solución se debe inyectar normalmente se denomina muestra y los componentes separados individualmente se llaman analitos. Se emplea a menudo en la purificación de proteínas, análisis de agua o control de calidad. En la cromatografía de intercambio iónico se aplican unos procesos físico-químicos que tienen como propósito separar los componentes de alguna mezcla en función de las propiedades de carga. Además, de esta manera se podrán distribuir en una fase estacionaria en la que se retiene el analito líquido o sólido y en una fase móvil mediante el analito se disuelve y se transporta. Eh, como tal, ¿cómo se compone la cromatografía iónica? La cromatografía es una clase de cromatografía que tiene lugar en un proceso de intercambio iónico en donde ocurre entre la fase del móvil y unos grupos de cambio que están enlazados por medio de una unión covalente a esa fase fija o estacionaria consistentemente en una resina de poliestireno. Esta resina se debe estar entrecruzada con divinubelceno, con un grupo funcional que tenga carga fija, como los grupos carboxilos, grupos fosfóricos o grupos cuaternarios. Y una concentración asociados que se encarga de la fase estacionaria que puede ser eléctricamente neutra. Vamos a mirar que van a haber dos clases de separación de intercambio iónico, que uno va a ser intercambio de aniones y el otro es catiónico, donde pues vamos a mirar en donde uno es positivo y los otros van a ser negativos como tal. Vamos a tener la fase estacionaria, donde pues esta fase de cromatografía iónica se trata de resinas sólidas de intercambio iónico, que son materiales poliméricos esféricos que tienen un tamaño de 2 a 10 micrómetros, contando con un alto peso molecular y una mina que está unida a la molécula polimérica. Hay grupos funcionales de carácter iónico que presentan la superficie de la fase estacionaria. Estos interaccionan con los aniones de carga opuesta que se encuentran en la presente disolución. Vamos a tener la fase móvil o de el LOE. Esta se halla en un estado líquido con un pH elevado y su mayor característica radica en el hecho de que se mantiene ionizado los grupos activos de la fase estacionaria y además disuelven y transportan los análitos, controlan la retención de la muestra y se encargan de regular el pH. Ahora vamos a mirar cuáles son las aplicaciones como tal. Vamos a mirar que las principales aplicaciones de la cromatografía e intercambio iónico suelen realizarse en los procesos de análisis de agua potable, agua de mar, aguas residuales o agua lluvias. Esta técnica de cromatografía iónica también se emplea en plantas de energía, de control de calidad y análisis de impurezas de orina, así como en actividades de investigación de la industria farmacéutica. Vamos ahora a hablar sobre cómo se aplica la técnica de cromatografía, en donde pues primero pues en un determinado pH se encarga en una columna de cromatografía de intercambio iónico, una muestra impura de la proteína como tal. Después serán atados los grupos funcionales opuestos cargados de una resina de las proteínas cargadas. Después un gradiente de sal empleado para enjuagarse las proteínas separadas. En las concentraciones que sean poco saladas se enjuagan las proteínas que cuentan con unos grupos cargados, mientras que si llega a las concentraciones más altas de sal, se enjuagan con las proteínas de varios grupos cargados. Las impurezas y las proteínas indeseadas se quitan lavando la columna. Ahora vamos a hablar de la cromatografía de los fluidos supercríticos, en donde pues vamos a decir que la cromatografía de líquidos supercríticos, también conocida como SFC, es un método que se combina las técnicas de cromatografía HPLC o líquida y cromatografía de gases. Sirve para separar los compuestos no volátiles o inestables que no pueden separarse con el gas o no pueden detectar mediante HPLC. Ese método de separación como tal de mezcla se usa para analizar concentraciones de compuestos, moléculas y de pesos elevados. Se utiliza el dióxido de carbono para la ruta de flujo que puede adquirir una presión bien alta. Asimismo, la SFEPC puede detectar la ionización de la llama, la captura de los electrones y el espectrómetro de las masas. En este sentido, es necesario contar con un cromatógrafo necesario para obtener una mejor precisión de los resultados.
Vamos a mirar que ahora los instrumentos de la cromatografía es SFP, entonces vamos a decir entre los instrumentos que se utilizan para la cromatografía de fluidos supercríticos se encuentra el horno termostato que controla la temperatura de la fase móvil y cual restrictor o sistema de contrapresión para mantener la presión de columna deseada. Además, con la parte de columnas, vamos a decir la cromatografía SFFC debe contener columnas más largas y otros tipos cromatográficos de columnas. En este caso se utilizan tanto las columnas capilares como para las de relleno. Las primeras cuentan con un recubrimiento interno de varios tipos de siloxanos entrecruzados iguales a las que se usan en cromatografía de gases y las de relleno están compuestas de acero inoxidable semejantes a las cromatografías de reparto que manejan un mayor volumen de muestra. Con la fase móvil vamos a encontrar que la fase móvil de la cromatografía de fluidos supercríticos se utiliza en el dióxido de carbono, cuya temperatura y presión oscilan entre los 31 grados y los 70 grados centígrados y los 72,9 átomos. Si bien también se pueden emplear otros tipos de fases móviles como el etano, el pentano, el amoníaco, el dióxido de carbono, que es lo más rentable para las siguientes ventajas. Como disolvente es una excelente fase móvil debido a la gran cantidad de moléculas orgánicas no polares que contiene. Además, cuenta con un amplio rango de temperaturas y presiones que se adaptan a los límites de operación de los equipos de HPLC. Es un gas económico y se puede conseguir fácilmente en el mercado. Es transparente, es exposiciones al ultravioleta, no es inflamable. Además, es un gas no tóxico para su uso. Algunos de los análisis de laboratorio requerían la introducción de modificaciones orgánicos para alterar los factores de selectividad de los analíticos. Sin embargo, esto no será necesario en la cromatografía de fluidos supercríticos. Ahora bien, vamos a tener la fase estacionaria, que vamos a decir, se pueden utilizar las mismas columnas capilares que se emplean en las cromatografías de gases, también sirven como las columnas de relleno, aunque estas varían en cuanto al diámetro interno y el grosor de las partículas. Con la parte de detectores, en este aspecto, la cromatografía de fluidos supercríticos se asemeja a la de gases debido a que ambas utilizan detectores de ionización de llama. Esto no es posible con el HPLC, por lo que se supone que una gran ventaja para trabajar en compuestos orgánicos muy sensibles. Otros tipos de detectores que pueden usar en el SFP-FC son las luces ultravioletas y el infrarrojo, así como la emisión de fluorescentes o el termoiónico del fotométrico, las de llama. De esta forma se podrán detectar con facilidad los espectrómetros de masa. La aplicación de este va más debido a sus múltiples características. La cromatografía de líquidos superfluidos puede ser utilizada para separar compuestos y sustancias químicas que para lo que los otros tipos de cromatografías no serían demasiado adecuadas. Es por lo que la cromatografía SFC se utiliza especialmente en compuestos no volátiles o termolábiles que suelen descomponerse ante cualquier aumento de temperatura, haciéndola inviable para el método de separación en sustancia con gases. Otros tipos de compuestos con los gases recomendable usar es la SFC, son los que no forman ningún grupo funcional que pueda ser detectado con técnicas espectrofotoroscópicas o electroquímicas. Estas por lo general suelen usar de la cromatografía de líquidos HPLC. Debido a esto, la cromatografía de fluidos supercríticos se utiliza para el análisis y la separación de productos naturales médicos, drogas, plaguicidas, herbicidas, aditivos, explosivos y una gran variedad de alimentos que no se descomponen fácilmente con los cambios térmicos. Gracias.